Hace poco tiempo pusimos una encuesta en la pestaña comunidad preguntándoles a ustedes qué pelea les llama más la atención. Y es que este fin de semana vamos a tener una super cartelera mexicana donde hay dos revanchas. La revancha de Vaquero contra Óscar Valdés, que muchos consideramos una revancha de culto, y la revancha necesaria entre el Divino Espinosa contra el cubano Tren Robeysi Ramírez. Y hasta el momento en la encuesta llevamos más de 1000 fanáticos que declaran en favor del Divino Espinosa contra Robeysi Ramírez, aunque esta es la encuesta más apretada que hemos tenido en lo que va del año. No más para que se den una idea de lo importante que es para nosotros, los mexicanos sobre todo, este tipo de peleas. 48% de más de 1000 fanáticos votaron a favor de Vaquero contra Valdés, mientras el 52% opina que la revancha más llamativa es la del Divino contra Robeysi. Y es que la verdad, los dos son sumamente importantes y la única diferencia sustancial que yo veo entre la una y la otra es que la del Vaquero contra Valdés es una pelea de culto, es una pelea de fans contra fans, una pelea de capricho. Un sector importante tenemos a Vaquero y a Óscar Valdés como grandes ídolos y queremos ver la revancha entre ellos. Es una pelea por reputación, aparte de los títulos, se juegan la reputación y el ganador de aquí iría contra O'Shaquie Foster muy seguramente. En cambio, y esto es importante de observar, la revancha entre Robeysi Ramírez y el Divino Espinosa sí es una revancha necesaria. En sus comentarios y platicando con varias personas fanáticas de Hueso Colorado, creemos que el Divino Espinosa va a noquear a Robeysi Ramírez y lo va a mandar al retiro. Esta pelea es demasiado peligrosa para Robeysi Ramírez porque en la primera pelea agarraron al Divino lastimado de su tobillo derecho. Desde el segundo round el Divino estuvo peleando con un esguince de tobillo derecho y casi nadie menciona este dato que es muy importante. Si el Divino esguinzado le puso una paliza al cubano, lo que le valió la decisión, entonces por deducción creemos que un Divino a su 100%, como lo vimos ante el Chilino Sánchez, puede noquear a Robeysi Ramírez. Y es que si analizamos los últimos 3 rounds de la última pelea entre el Divino y Robeysi, el Divino Espinosa descifró perfectamente bien el estilo de Robeysi. El Divino Espinosa es muy inteligente y terminó descifrándolo y cojeando y todo le pudo dar el revés a la pelea. Quizá esta pelea sí termine en knockout, lo que pondrá a Robeysi al borde del retiro y al Divino lo catapultaría como la nueva cara del boxeo mexicano porque la gente sí lo ama. El Divino se entrega a su afición y su afición le responde con mucho gusto. Y por cierto, hasta en el nuevo promo de Top Rank lo vemos, donde se enfocan en el Divino. El Divino lleva a todos lados su cinturón de campeón, lo trae en la mente, lo trae en el pensamiento y lo trae en su celular. El Divino en este promo dice que el cariño de su afición no tiene precio y que el dinero no puede comprar todo el apoyo que ha recibido de su afición. El Divino dice que el cariño de la gente vale más que el dinero para él y que él pelea por el cariño de la gente, no por el dinero. En ese promo también nos dice que cuando recibió su cinturón de campeón durmió con él toda la noche como alguien satisfecho que ha cumplido su sueño, y es por eso que admiramos a los boxeadores, porque vemos todo lo que tienen que sufrir, porque todo lo que tienen les cuesta el alma, se parten la espalda trabajando día y noche y arriesgándose para cumplir su sueño, y esta imagen es muy significativa de alguien que ya cumplió su sueño, donde el Divino ha cumplido con su gente y con su afición. Y si le gana la revancha al Robeysi, lo que sigue es una mega pelea contra Stephen Fulton o contra Brandon Figueroa, el matamexicanos, lo que lo haría la nueva cara del boxeo. El Divino solo tiene que descarrilar al Tren una vez más e ir por Fulton y Figueroa para ser el mejor de su división. Los que saben cómo está en la clasificación saben a lo que me refiero. Divino está a punto de ser la cara del boxeo y Robeysi del retiro. Si el Divino lo llega a noquear, si Robeysi pierde feo, no tendrá la misma sonrisa el Tren si el mexicano termina noqueando al cubano. Por eso esta pelea va a estar buena, dramática y limítrofe. ¿Cuál es tu favorito para este fin de semana? La conferencia de prensa previa a la pelea será el jueves por la tarde y el pesaje oficial será el viernes por la tarde. La pelea el sábado 7 de septiembre por la noche la puedes ver en México a través de Disney Plus. Puedes echártela por Disney Plus o puedes también venir a la narración en vivo con mi hermano y
yo este sábado por la noche aquí en Richie Blog. Esta cartelera a nosotros nos importa mucho y nos la vamos a pasar muy bien. Hoy por la mañana también me llamó mucho la atención este artículo que habla de Oscar Valdez. En boxingscene.com escribieron en el artículo de hoy lo siguiente: la fecha de caducidad de Oscar Valdez está próxima. Boxing Scene asegura en este artículo que Oscar Valdez no se encuentra al nivel del Vaquero Navarrete, que no se encuentra en su mejor momento y que si Vaquero lo noquea bien puede significar el fin de la carrera de Oscar Valdez. Comparan al Oscar Valdez de hace 10 años cuando apenas era un prospecto y era mucho más peligroso que ahora, y que este sábado quizá veamos una de las últimas peleas de Oscar Valdez. En este artículo exponen también al Vaquero Navarrete como monstruosamente superior a Valdez. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Oscar Valdez ya anda para el retiro? Yo creo que lo sabremos este fin de semana. Por eso es tan importante esta pelea de culto. Vamos a saber en qué nivel realmente está Oscar Valdez y si su última pelea previa le sirvió en algo para enfrentar al Vaquero Navarrete. Si Oscar Valdez pierde pero da una buena pelea, al menos yo sí sería benévolo. Yo creo que aún le quedarían 2 o 3 peleas más, pero si lo noquean, si pierde gacho, no lo sé. Creo que el Vaquero Navarrete es una buena medida para Oscar Valdez. Oscar Valdez tiene una base de fans muy leales. Eso sí, aquí podemos ver este fan que se tatuó la cara de Oscar Valdez en el brazo. Oscar Valdez es una persona que disfruta de ser famoso y no creo que esté dispuesto a retirarse así de fácil, porque ya es adicto a la fama y es adicto a los reflectores. El Vaquero no adolece de la inclinación por la fama. El Vaquero quiere dinero y quiere romper cráneos. Eso me agrada, así debe de pensar un guerrero. Me sigo manteniendo, sin embargo le voy a Oscar Valdez, a pesar de que pocos creen que va a ganar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Valdez ya debería de pensar en el retiro? ¿Están de acuerdo con lo que dice este artículo de boxingscene.com? Los leemos a todos. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, este es el momento de suscribirte. Toca la campanita y activa todas las notificaciones para llegar a 100,000 suscriptores y que YouTube te ponga bien al tiro con nuestros videos. Y en otras noticias que nos afectan y que nos importan, Carlos el Príncipe Cuadras regresa y está listo. Ya el viernes enfrentará a Daniel Ramírez en Ciudad Nezahualcóyotl. El tiro lo podemos ver a través de ESPN Knockout. Carlos el Príncipe Cuadras pelea en los Super Mosca, es ex campeón del mundo de peso Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Nació el 24 de agosto de 1988. Su acta de nacimiento dice que nació en Guasave, Sinaloa, aunque su mamá dio a luz ahí. Él estuvo por 2 años en Tamazula. Por trabajo de sus padres se mudó a Mazatlán, después a Guadalajara, donde comenzó en el box y finalmente se establecieron su familia y él en Ciudad de México. Empezó el deporte de los puños por uno de sus tíos y hasta inspiración de su propio padre, quienes fueron profesionales pero nunca consiguieron grandes hazañas. Carlos Cuadras dice que era él muy peleonero desde la primaria, por lo que sus papás decidieron mejor meterlo a boxear para que canalizara toda esa agresividad, y su apodo surgió en el gimnasio porque los demás boxeadores le llamaban Princesa. El Príncipe llamó la atención del Comité Olímpico Mexicano de Box al ganar sus peleas por nocaut en el 2007. Asistió a los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro y se ganó la medalla de oro. Era el ideal para ir a los Juegos Olímpicos, pero por una administración turbia, por un problema turbio que tuvo ahí con la administración, lo dejaron fuera de la delegación. Tuvo el título intercontinental de peso supermosca del CMB, el Continental Américas de peso supermosca del CMB, titular silver de peso supermosca del CMB, el Mundial de peso supermosca del CMB, y el Príncipe, como dato interesante, le ganó a Pedrín por decisión dividida en el 2023. Viene de una lesión, hay que ver en qué condiciones regresa. Tiene un récord profesional de 42 peleas ganadas, 28 de ellas por nocaut, 5 derrotas y un empate. BoxRec, sin embargo, chequen esto, no encontré nada al respecto de Daniel Ramírez en BoxRec. Para mí esta pelea es toda una incógnita. No encontré suficiente información del rival de Carlos Cuadras y tengo mucha curiosidad para ver qué sucede en este pleito, que ya es mañana por la noche. Ya les estaremos diciendo cómo le fue al Príncipe y qué tal estuvo su rival desconocido.
Y como conclusión de este video queda lo siguiente: el Divino puede ser la nueva cara del boxeo mexicano al derrotar a Robeisy, sobre todo si lo noquea. Si lo noquea, olvídense, va a ser todo una locura aquí en México. La gente lo quiere mucho, lo sigue mucho, y mientras no cambie, mientras siga siendo humilde, siga siendo sencillo, los fans lo van a seguir elevando. Robeisy, en cambio, si pierde gacho contra el Divino, y gacho me refiero a que lo noqueen, pues entonces Robeisy estará en peligro del retiro, al igual que Oscar Valdez. Es por eso que este sábado se la juegan el todo por el todo, se juegan las carreras, se juegan la vida y el amor de los fanáticos, que es sumamente importante. Este fin de semana es lo máximo para todos los fanáticos del boxeo mexicano. Este fin de semana va a estar brutal, y esto es todo por el día de hoy, mis amigos. Muchas gracias por llegar a la distancia con nosotros, y si este video te ha gustado, compártelo por favor en todas tus redes sociales. Mi Richie, mi hermano, gracias por tu apoyo para que pueda estar aquí con la banda del 58, y nos vemos en la narración en vivo del sábado por la noche, con el favor de Dios, porque sin Dios no somos nada y no hay nada fuera de él.